Muy buenas tardes, noches, qué gusto estar delante de ustedes a través de esta plataforma digital. Y permítanme presentarme, mi nombre es Luis Ramón Ocaña Jiménez y aquí tengo a mi lado a mi hermosa esposa. María Teresa Ortega de Ocaña. Y somos los pastores principales de la Iglesia Unidad Cristiana Adonai. En esta ocasión, perteneciendo al ministerio Alcanzando 1000 Generaciones, y que queremos compartir con ustedes algo tan maravilloso como es la fe. La fe es algo sustancial de toda vida de un cristiano y por eso se nos hace tan importante compartirlo en base a las experiencias que hemos tenido, sobre todo en estos últimos 2 años. Así que, como ustedes podrán saber, la fe es un tema muy común en todos los círculos cristianos. Es algo que se menciona prácticamente todos los días, en todas las predicaciones y en todas las clases. Pero el mundo está muy expectante, cada día más expectante, de lo que esa fe, de la que se habla en la iglesia, puede causar en la vida de quienes se dicen ser cristianos. Es decir, el mundo quiere ver más allá de una enseñanza teórica de lo que dice la Biblia. Lo que quieren ver es una experiencia, lo que quieren ver es algo real en la vida de todo aquel que se dice ser cristiano, que se dice ser hijo de Dios. Tienen toda la razón. Para eso Dios nos puso en esta tierra como luz y como sal. Es decir, nosotros somos quienes conocemos a Cristo y tenemos que dar a conocer a Cristo. Es por ello que más que una forma teórica, hablando de la fe, de enseñarla, es necesario que la demostremos. No solamente hablar de lo que dice la Biblia, sino actuar, vivir lo que dice la Biblia, que es la fe. Y por ejemplo, lo encontramos en Marcos 16, 17 y 18. Dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es lo que viene presentándose en todo creyente después de Jesús. Y esto es lo que la iglesia tenemos que ya vivirlo. Tenemos que demostrar que esa fe es una fe viva, es una fe que ocasiona un resultado, porque es la fe del Hijo de Dios. Y en Hechos 2:43, cuando empieza la iglesia a funcionar como tal, nos dice que todos estaban asombrados, todos los que estaban observándolos, aquellos primeros cristianos, por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Recordemos que versículos anteriores habla de cómo Pedro se levantó y da aquel primer mensaje y cómo se convierten aproximadamente 3000 personas, y era una forma de dar a conocer, de enseñar la palabra de Dios. Pero no solamente se concretaban a enseñar lo que dice la palabra de Dios, las experiencias que tuvieron con el Maestro, con Jesús, sino que también todos los que estaban alrededor de ellos se asombraban, se impactaban de esos muchos, no decía 1 o 2 prodigios, muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles en el nombre de Jesús. Así que la fe es algo que activamos en la vida. La fe es una acción, más que una materia o algún temario que platicar y analizar. La fe es la base y fundamento de toda clase de acción poderosa e importante en nuestra vida. Por eso se dice que la fe no es una emoción, la fe es una moción, es una acción, es algo que tenemos que activar porque es algo que Dios ya nos dio, el poder de creer y el poder de hacer real lo que estamos creyendo. Y es por eso que en Gálatas 2:20 Pablo nos enseña cómo el vivir a Cristo y que Cristo vive en nosotros lo menciona de esta manera.
con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, Saulo de Tarso ya desapareció. Ahora está Cristo, el que se refleja a través de Pablo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto es algo muy importante que lo lleguemos a entender, porque encierra la gran responsabilidad y el gran compromiso que tenemos como hijos de Dios. Si decimos que tenemos fe en el Señor Jesucristo, recuerda, es la fe del Hijo de Dios. Y entonces vamos a ver reflejado a través de nuestra vida lo que significa tener la fe del Hijo de Dios. Si la gente y nosotros mismos vemos que es limitado, pensaremos que Jesús es limitado. Pero si nosotros vivimos esa fe verdadera, la fe del Hijo de Dios, sabemos que no hay límites, que su poder es infinito y que además es eterno y para siempre. Así que termina diciendo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo es por el puro afecto de su amor, como Dios transita a través de nosotros, y sabemos que no es por nuestros merecimientos, sino por los merecimientos de aquel que nos amó y que fue a esa cruz cumpliendo un sacrificio una vez y para siempre, gracias a lo cual tenemos una nueva vida con una fe renovada, con una fe muy distinta a la fe natural, y que podemos disfrutar de tantos y tantos prodigios y milagros en nuestra vida. Pero déjenos, mejor dicho, compartir con ustedes el gran testimonio que estamos viviendo desde hace 2 años. Hace 2 años, en 2019, a fines de abril, principios de mayo, me fue descubierto un cáncer en el riñón izquierdo. Un cáncer verdaderamente grande que casi abarcaba la aorta. Y la única solución era una cirugía urgente. Quitarme todo el riñón junto con todo el tumor para que no hubiera el peligro de morir durante ese corto periodo de tiempo. La operación se realizó sin ningún contratiempo. El cirujano comentó que habían extraído completamente todo, que no había quedado ningún rasgo del cáncer, y así transcurrí mi vida durante el siguiente año y medio. Pero llegado en junio del año pasado, las cosas empezaron a cambiar en mi vida. Bien, para esas fechas nosotros dábamos por hecho que ya todo estaba bien, que el cáncer se había ido. Pero mi esposo empezó con muchos problemas gástricos, que si colitis, gastritis, y empezó a medicarse él. Y bueno, el hecho de que somos médicos también impidió que fuéramos rápidamente al médico, ¿verdad? Y para esto les cuento, desde junio se fue absolutamente todo el año y con tratamientos que mejoraban, pero no quitaban el problema. Ya para principios de este año fue muy difícil, ya no había función intestinal y decidimos que lo correcto ya era irse a un hospital. Estando en el hospital se intentaron algunos tratamientos todavía, pero él empeoraba cada día más. Entonces tuvo que entrar de inmediato a una cirugía realmente de urgencia, porque el médico necesitaba ver ya qué había ahí. Y bueno, entra él en un viernes a la cirugía, y bueno, yo tranquila, esperando resultados de algo que no tuviera importancia, ¿no? Que se iba a corregir. Pero para sorpresa mía, habían pasado muchísimas horas y nadie me daba informes de qué pasaba con él. Amablemente iba con las personas y me decían, es que todavía no hay informe, es que todavía no hay informe. Entonces me empezó la inquietud y la desesperación de que ya hubiera fallecido de verdad y no me habían avisado. Entonces, de momento me comentaron que él estaba muy grave, que estaba en terapia intensiva. El cirujano que entró ahí me llamó a su consultorio y me dijo que encontraron un tumor prácticamente todo el colon izquierdo,
prácticamente todo, tuvieron que quitar todo ese pedazo que pues es la conexión de nuestro intestino hacia poder evacuar, y que todo eso lo habían quitado. Entonces yo le preguntaba al doctor, y bueno, ¿y esto qué sigue o cómo sigue? No, pues va a ser un proceso largo, él está muy grave, pero vamos a seguir esperando. Entonces, pues mi espera fue en la sala de urgencias del hospital, esperando media hora cada turno para poder entrar a verlo. La primera vez que yo lo vi fue para mí increíblemente sorprendente, que toda la gravedad que me habían comunicado los médicos yo no la veía en él. Estaba súper lleno de todo lo que terapia intensiva pone, y yo platicaba con él como si no hubiera pasado nada. Toda mi familia entró a verlo a terapia intensiva y todos estábamos sorprendidos, pero sabiendo los informes médicos, realmente llegamos a pensar que la oportunidad de que toda la familia entrara a verlo, pues era una despedida. O sea, cómo nuestro corazón, que ama tanto a Cristo, que conoce a Cristo, tiene este rato de vacilación de creer que sí se va a morir porque así lo dijo el médico. Para terminar todo esto, me llama la doctora que estaba al frente de terapia intensiva y me dijo: señora, su esposo está muy grave, es un milagro que todavía esté vivo. Precisamente por la cirugía, al cortar intestino, todas las heces acumuladas ahí se regaron por todo el abdomen, lo cual provocó una serie de infecciones en todos sus sistemas. Tenía problemas de pulmones, problemas de riñón, del único que le quedaba, mucho desequilibrio en todo lo que son sus iones para mantener, había problemas cardíacos leves, pero ya estaban apareciendo, y la doctora me decía que si toda esa infección se regaba por el cuerpo, lo cual sería ya algo demasiado grave, pues hasta su función cerebral se iba a deteriorar. Entonces, yo les quiero transmitir mi experiencia en este tramo, porque obviamente cuando estamos en la desesperación, el Señor es lo primero que acude a nuestra mente. Entonces, entre la duda de si realmente Dios iba a hacer algo, o el consuelo de decir, bueno, se va con el Señor, yo vivía en eso, ¿no? Pero mi carne se revelaba a que por qué se iba a morir y por qué ahora un segundo tumor, si las cosas no eran así. Y a mí me dijo la doctora, les va a cambiar la vida, porque ahorita ya no es si quiero comer o no puedo o no me gusta, van a tener que llevar un régimen muy diferente. Y bueno, en esas cosas, gracias a Dios, él estuvo en terapia intensiva solamente con una persona que tenía cirrosis. Y Dios es tan grande y maravilloso que lo dan de alta a piso, saliendo de la terapia, y saliendo él entraron 2 personas de COVID a la terapia. O sea, hasta en eso, en su estado tan inmunológicamente deprimido, Dios lo guardó del COVID también. Llegamos a la habitación y empezamos un largo mes de todo este proceso. Así es, y de hecho la doctora que estuvo de guardia por más de 24 horas ahí pendiente de pues que pudiera yo funcionar, cuando lo logró, también le dijo a mi esposa, su esposo vive de milagro, esto no es ciencia, esto es un milagro. Y como dice aquí mi esposa, desde que salí de la cirugía uno pasa a recuperación. Ahí yo ya iba en shock séptico, yo ya iba grave. Y sin embargo, yo no me percibía como una persona que estuviera grave, ni mucho menos a punto de morir. Y yo veía mucha preocupación en el personal médico. Luego me dicen, vamos a pasar a terapia intensiva. Y yo pensaba, pero ¿por qué si yo me siento bien? Y estando en terapia intensiva, de la misma manera, también luchando para poder estabilizarme, no hacía conciencia yo de la gravedad que yo tenía, de que estaba a punto de morir. Estaba
completamente consciente. Así que si yo estaba completamente consciente, pues yo me dedicaba a orar, me dedicaba a hablar con Dios y hasta echarle ganas en cuanto a ánimo al personal médico, porque era personal que yo conocí cuando yo estuve ahí en el hospital. Cuando empiezo a hacer conciencia de todo eso, Dios empieza a hablar conmigo y Dios me empieza a decir, a base de preguntas, lo que era un inicio de la gran enseñanza que a continuación voy a compartir acerca de cómo vivir en una fe a nivel sobrenatural. Porque yo lo que estaba viviendo era sobrenatural y sobre lo natural. Lo natural era toda esa ciencia tratando de estabilizarme, y lo sobrenatural es como mi espíritu tenía una paz en medio de la tormenta, cómo tenía gozo, cómo tenía ánimo, y cómo en mi mente no puso ni un solo instante, ni un solo pensamiento de que yo iba a fallecer y de que yo iba a quedar mal. Para mí no había esa posibilidad, no hubo esa posibilidad. Así que bueno, cuando pasaron 3 días, me pasaron a hospitalización, y los siguientes 27 días de hospitalización no hubo un solo día de reposo, no hubo un solo día en que no se me presentaran diferentes molestias. Fui perdiendo el apetito, casi no comía, entonces vino anemia, vino desnutrición, vino disminución de la fuerza muscular, al grado tal que yo no me podía levantar por mí mismo. Y bueno, me fui deteriorando, perdí 15 kilos, tuvieron que hacerme otro procedimiento, en fin, toda una serie de cosas que pasé en ese momento de hospitalización. Para ese momento en que me dan de alta, que a mí me da una gran alegría, llego a la casa y mi ánimo cambia, obviamente. Y cuando salgo del hospital y estoy en la casa, es ahí en la casa cuando mi esposa se toma un momento conmigo y me dice, te voy a decir lo que realmente encontraron. Encontraron un tumor, un cáncer metastásico de aquel cáncer de riñón. Y yo le dije, te conozco tanto que yo percibía sobre todo de ti que había algo, que ese algo no iba a causarme ni disgusto, ni tristeza, ni desaliento. Me iba a poner en la realidad, pero para darle la gloria a Dios. Así que bueno, empecé yo con mucho más ánimo, empecé a recuperar el apetito, a comer bien, a poderme valer por mí mismo. Y después de ese tiempo empieza la experiencia de 3 preguntas que me hizo el Señor, que posiblemente te las va a hacer o te las ha hecho o te las vas a hacer tú mismo. La primera fue, ¿dependes de mí totalmente, al 100%? Y yo, después de reflexionar mucho en esa pregunta, le tuve que decir, no, Señor. Sigo recurriendo a mis pensamientos, sigo recurriendo a mis recursos. Segunda pregunta, ¿confías en mí 100%? Y la misma respuesta fue no. Y la tercera pregunta era, ¿tienes la fe al 100% en mí? Y le tuve que decir no. Y entonces empezó toda esta enseñanza, porque Dios nos ama y Dios desea que vivamos en el máximo nivel de fe, porque desea que tengamos esa vida en abundancia que Jesucristo prometió y que cumple. Y que si nosotros la llegamos a vivir, muchas almas, así como en aquellos primeros creyentes, van a ver señales y muchos prodigios, van a ver cómo esas señales nos siguen en cuanto a sanar enfermos, en cuanto a liberar a endemoniados, etc. Y todo lo imposible, hacerlo posible a través de nuestras vidas. Así que ahora te quiero compartir esa enseñanza que he tenido desde aquel día. Y déjame decirte que me enviaron a la Ciudad de México para que me estuviera valorando oncología. Y el 17 de mayo que me hicieron una tomografía, unos días antes, el Espíritu Santo me habló y me preparó. Me preparó fortaleciéndome en mi fe y diciéndome, no esperes una buena noticia, no esperes una palabra de ánimo de ningún médico, de ningún personal médico, pero recuerda, yo estoy contigo. Entonces el 17 de mayo que estoy allá en la Ciudad de México, que me hacen la tomografía y estamos en el consultorio y la doctora me muestra en la pantalla de su PC lo que había resultado, me dice,
esto que ve aquí es un tumor muy grande. Ese tumor es inoperable y solamente lo que podemos ofrecerle es inmunoterapia. La inmunoterapia solamente va a limitar el crecimiento, o sea, va a impedir que siga creciendo, pero no va a disminuir el tamaño, ni mucho menos hay posibilidad de que pueda decir desapareció ese tumor. Y el pronóstico es a corto o mediano plazo. Es decir, la sentencia estaba muy clara. Una sentencia de muerte, era el tercer tumor con el que estaba ya luchando en mi vida, pero sin embargo vino inmediatamente a mi mente la voz del Espíritu Santo y me dijo, para el gran propósito que tengo para ti, tiene que haber un gran desafío, porque la humanidad necesita ver grandes desafíos resueltos por mí, con grandes prodigios y señales. Confía, porque tú vas a ser usado para que muchas almas conozcan del poder y la autoridad que yo tengo, si tan solo pueden creer, porque todo es posible para el que cree, para el que vive esa fe atrevida, esa fe en acción. Así que déjenme compartirles estas enseñanzas. ¿Qué necesitamos para asegurar que nuestra fe sea realmente la del Hijo de Dios? Bueno, en primer lugar, lo que les mencionaba, asegurar tener una dependencia de Él al 100%. Miren lo que dice Juan 15:5. Jesús decía, yo soy la vid, y lo sigue diciendo, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Todos podemos ser muy productivos en Cristo Jesús. Y continúa diciendo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Aquí nos dice claramente, la dependencia en Cristo Jesús tiene que ser al 100%, tiene que ser totalmente, depender de Él totalmente, porque recordemos que como seres creados, somos seres dependientes, no independientes. Y si somos dependientes, necesitamos de aquel que obra en cada uno de nosotros con grandes prodigios y señales en nuestras vidas. Y para ello, hay tres cosas que tenemos que cambiar en nosotros. Primero, renovaos en el espíritu de nuestra mente, nuestra mentalidad. Tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo significa toda la palabra del Señor en nuestra mente, porque la palabra es Jesús y Jesús es Dios. Entre más tiempo dediques a conocer la palabra de Dios, a tenerla en tu mente, tendrás los pensamientos de Cristo y no los pensamientos naturales, no los pensamientos del mundo. Imagínense que yo hubiera tenido solamente los pensamientos como médico que soy de la ciencia. Desde terapia me hubiera deprimido y posiblemente hubiera muerto de la depresión. Pero sin embargo esto no fue así. Y después todavía con la otra noticia de un tercer tumor, pues simple y sencillamente no tendría este ánimo, ni ganas de compartir nada, ni de decir yo tengo fe. Así que lo primero que tiene que haber un cambio es nuestra mentalidad, tener la mente de Cristo. Lo segundo, cambiar el patrón de operación. Aquí es creer para ver. No es al revés, ¿verdad? Como Tomás. La mayor parte del mundo, o si no es que todo el mundo, que no tiene a Cristo, necesita ver para creer. Ok, es válido. Nosotros tuvimos que ver tal vez un testimonio, tal vez ver el cambio de una persona, cómo Cristo la cambiaba para poder creer en Cristo. Bueno, nosotros tenemos que tener ese patrón de operación, vivir creyendo y después viendo el resultado. La fe es la certeza de lo que se espera. Tienes certeza de algo que está hecho y por eso lo estás esperando. ¿Cuándo fue hecho esto? Antes de la fundación del mundo. Por eso dice certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve es la segunda parte de lo que dice Hebreos 11:1, y es esperar el momento confiando en que ya fue hecho en el Señor, en el cielo, y que se va a manifestar en tu vida. Y se va a manifestar lo que ya fue hecho, porque en Cristo Jesús ya todo fue hecho. Es cambiar entonces el patrón de operación por el patrón de operación del Señor. Y lo tercero, hay que cambiar nuestra vista, la perspectiva y la expectativa ante las serias dificultades, sobre todo que tenemos. ¿Qué es lo que estás viendo y qué es lo que estás esperando? Si lo ves en forma natural y la dificultad es muy grave,
seguramente tienes poca esperanza de que se resuelva. Pero si tu expectativa, si tu perspectiva, lo que tú estás viendo, es lo que Dios te hace ver, entonces tienes una gran esperanza, como la esperanza que yo tengo a largo plazo de vivir 80 o 100 años, lo que el Señor me dé, pero sano, libre de todo esto que estoy padeciendo, y poder ver una familia que sigue creciendo y madurando en la fe. Así que lo segundo, nuestra confianza en Él tiene que estar al 100%. Filipenses 4, 12, 13 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para poder estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En la primera parte vemos ya lo primero que estuvimos analizando: el poder depender de alguien que te enseña y que es el Señor. Nadie nace sabiéndolo, pero cuando tú conoces la palabra del Señor, el Señor te enseña. Y en este caso, a cómo vas a vivir en esta vida. ¿Vas a tener altibajos? Sí. ¿Vas a tener buenos momentos y malos momentos? Sí. ¿Vas a tener salud y vas a tener enfermedad? Sí. ¿Vas a tener alegría y vas a tener momentos de tristeza? Sí. Tienes que saber cómo vivirla para que tu confianza esté en Él. Y no pierdas de vista lo que finalmente dice el versículo 13. A pesar de las circunstancias adversas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi confianza está en Él porque ya entendí, yo dependo de Él. Y entonces podemos hablar de 4 cosas cuando tenemos nuestra confianza en Él. Desarrollar estas 4 cosas en nuestras vidas. Sabiduría, obviamente sabiduría de Dios. Número 2, importantísima, revelación. Tú recibes la sabiduría de Dios, tú lees la palabra de Dios, tú estás entendiendo la palabra de Dios, pero necesitas revelación de esa palabra. Es ahí donde entra la intimidad con Dios, en donde lo que está escrito, Él te va a revelar, de acuerdo a su voluntad, cómo es que va a funcionar en tu vida. A mí me dio sabiduría de lo que iba a acontecer cuando me dieron esa noticia del tercer tumor, pero también me reveló por qué y para qué estaban sucediendo esas cosas. Y cuando tú tienes eso en tu vida, tú tienes una gran confianza en Dios, porque hay seguridad en lo que dice el Señor. Lo tercero, entendimiento. Empiezas a entender de parte de Dios lo que está sucediendo en tu vida. Porque si hay algo cierto es que Dios no quiere tu comprensión de las cosas por ti mismo. Él lo que quiere de parte tuya es tu fe en acción, el que le creas a Dios. Y cuando tú le crees a Dios y estás seguro ya de depender de Él al 100%, de poder estar aplicando estos 4 principios para que tu confianza esté al 100%, entonces tu entendimiento que tienes es un entendimiento de parte de Él, por la sabiduría y la revelación que Él te da. Y entonces viene como resultado la 4ª cosa para ti. Tienes conocimiento de Dios, pero no quiero decir que lo que sabes que dice la Biblia, lo que recitas que dice la Biblia, sino que conoces personalmente quién es y cómo es Dios. Recuerda que Jesús tenía y nos dio a conocer sus claves. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué lo dijo? Porque Él dice, todo lo que yo hablo, no lo hablo por mí mismo. Hablo lo que el que me envió me dio a conocer. Y yo no hago las cosas por mí mismo, por mi voluntad. Yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Entonces, Cristo nos enseñó a tener esa sabiduría, esa revelación y ese entendimiento, esa intimidad con el Señor, para realmente conocer quién es y cómo es Dios, y no andar difamándolo o no andar hablando cosas que nada que ver con Dios. Lo tercero,
una fe al 100%. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Cuando nacemos de nuevo, ese es lo más básico. Ya aceptamos a Cristo porque nos quebrantamos, porque nos arrepentimos, porque pedimos perdón, aceptamos el perdón, aceptamos la justificación, creemos en esa condición y posición delante de Dios. Ya estamos entendidos de eso, pero necesitamos seguir caminando porque la vida va a seguir y vamos a enfrentar batallas diarias. Y entonces dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Es nuestra fe la que tenemos que poner nosotros en acción, sabiendo que ya dependemos de Él al 100% y confiamos en Él al 100%. Pero para ello te voy a enseñar 4 cosas que te van a servir para que tu fe esté al 100%. Primero, quita lo que estorba. Hebreos 12:1 te dice de 2 cosas importantes. Dice que te despojes de todo peso y del pecado que te asedia, para que corras con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todo peso significa todo tu pasado, en cuanto a tradiciones, en cuanto a enseñanzas, doctrinas falsas, costumbres, tu forma de ser. Dice, despójate de todo eso. Y lo segundo que te tienes que despojar es de todo pecado. Tú ya pediste perdón por ese pecado, no vuelvas a traer ese pecado al presente, ya está perdonado. Cuando tú haces eso, tú tienes una libertad en tu espíritu para aceptar todo lo que el Espíritu te quiere decir, te quiere guiar, te quiere enseñar. Y entonces caminas libremente en Cristo Jesús. Porque lo que tienes por delante es, como dice aquí, es una carrera, pero tienes que saberla correr con paciencia, tienes que saber esperar los tiempos para que no te desesperes, para que no lo hagas antes, para que no lo hagas después. Y eso solamente cuando tienes una fe en el Señor, de que Él ya lo hizo y que en su tiempo lo va a manifestar aquí en la tierra. De lo invisible va a venir lo visible. Y entonces puedes decir como Pablo, terminé la carrera. Eso es el primero, quítate todo aquello que te estorbe. Lo segundo, pon en acción tu fe. Inicia ya el cambio de mentalidad. Dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí es donde deben estar puestos nuestros ojos. Él es el que nos enseña perfectamente bien cómo es esa fe en acción, esa fe atrevida que nos lleva a tomar las grandes promesas y poderlas vivir cada día en nuestras vidas. En Romanos 4:16-17 dice, te he puesto por padre de muchas gentes. Le estaba hablando de Abraham. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahí está ya tu fe en acción. Creer para ver, porque tú ya lo conoces, ya lo sabes de parte de Dios. Tú ya estás dependiendo de Él, tú ya estás confiando en Él. Lo tercero, no temas vivir el proceso de Dios. Esto es algo bien importante, cristiano, creyente, hermano, ministro, líder, pastor que nos estás escuchando. No temas vivir el proceso, porque dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Está en Romanos 5, del 3 al 5. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando tienes una dificultad, entre más grande que la tienes, regularmente, si no tienes una fe en acción, no te glorías. No dices, gloria a Dios, tengo esta dificultad. Y no es porque tenga la dificultad, sino porque estás convencido de que tú dependes al 100%, porque tú confías al 100% en aquel que todo lo puede, y porque ahora caminas en esa fe, una fe en acción todos los días. Porque cuando te glorías en medio de esa tribulación, te va a dar la oportunidad de que tu espíritu esté dispuesto para el tiempo que sea necesario, para que sepas correr con paciencia esa carrera y puedas llegar a tu meta. Y dentro de todo eso vas a tener pruebas, va a ser probada tu fe, mucho más preciosa que el oro, como diría Pedro, y entonces tú puedas, superando la prueba, tener una esperanza, y esa esperanza no avergüenza, porque sabes que el amor de Dios está en ti. Yo no me avergüenzo de estar confesando desde hace tiempo que yo estoy sano, no me avergüenzo de decir que el Señor ya me sanó. Todavía no lo veo al 100%,
todavía en evidencia, todavía no está al 100%, pero déjame darte un tip, lo último de la última semana. La oncóloga, cuando me vio el tumor, el tercer tumor, me dice, mide aproximadamente 12 centímetros, la inmunoterapia solamente detiene el crecimiento, esto no va a irse para atrás, esto no va a disminuir. Pero ¿qué creen? Dios tiene otra palabra. Y me acaban de hacer un ultrasonido ahí en el hospital y el tumor ya no mide 12, mide 7 centímetros. Ha disminuido un poco más de 40%, un 40% para que sepan matemáticas, de lo que era el crecimiento. Esto no es posible médicamente, esto es imposible, pero lo imposible lo hace posible el Señor. Y todo es posible para el que cree, y nosotros hemos creído. Mi familia ha creído. Hasta mi nieta de 5 años lo está creyendo, está viviendo en esa fe. Así que no temas pasar por el proceso cuando estás ante la dificultad. Gloríate en la tribulación, porque vas a tener la paciencia, porque es un proceso que vas a tener para que crezcas en fe. Con la prueba vas a crecer en fe. Y la prueba, cuando tú la pasas, entonces descubres que en ti hay una verdadera esperanza. No estás deprimido, no te vuelves de ojaleño en alguien que confiesa que ya está hecho de parte de Dios. Y tu lenguaje cambia, y tu actitud cambia. Dios tiene su patrón de operación y tenemos que aprender a vivir en ese patrón de operación. Y número 4, ahora sí, listo para pedir lo imposible. Para poseer lo invisible tenemos que aprender a pedir lo imposible y vivir lo imposible. En 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Nosotros tenemos que empezar entonces a vivir lo imposible, confesar lo imposible, vivir lo imposible. Con tu fe en acción vivirás entonces en el estado de gracia, que fue con lo que cerró la enseñanza del Señor en esa estancia hospitalaria. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si tú te sientes débil, que no puedes, que no tienes recursos, que ya no puedes por ti mismo, lejos de sentirte mal, lejos de tener orgullo, lejos de tener soberbia en ti, di, Señor, no puedo, dependo de ti, confío en ti y lo único que tengo que poner es en acción mi fe, porque tú me has dicho que con tu gracia lo vas a hacer posible. Entonces, por tanto, me voy a gloriar más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo y pueda manifestar prodigios y señales para que los demás vean y crean aquel que es todo poder y toda autoridad. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, por amor a Cristo. Nadie nos va a separar de su amor. Nos ha hecho más que vencedores, nos lleva siempre en triunfo, nos lleva siempre en victoria, y esta es precisamente la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así que, si tú nos has escuchado atentamente, de verdad, con este testimonio que estamos viviendo mi familia y yo, y aquí está mi esposa, nos gloriamos en el Señor. Estamos felices de ver el poder de Dios en nuestras vidas. No ha sido sencillo, no ha sido fácil, porque el vivirlo es muy distinto a que solamente lo conozcas de letra. Vivirlo requiere de tu fe. Y yo todavía sigo hablando de lo que está sucediendo y muchas personas se quedan con ojos de incredulidad. Me han llegado a decir, es que no tengo palabras que decirte. Y otros me han dicho, oye, yo te venía a ministrar y salí ministrado yo. Pero no soy yo, sino la gracia que vive en mí. Y tienes que tomar tú la decisión, porque el Señor ya todo lo hizo perfecto, pero en ti está el poder de decidir si lo vas a hacer y vas a llevar tu fe a una acción, y no solamente se va a quedar como un concepto porque ya eres cristiano. Que Dios te bendiga. Déjame orar por ti, déjame orar por tu familia, déjame orar por toda persona que le vas a compartir este poderoso mensaje. Déjanos orar por ti. Padre, te damos gracias, Señor, porque por tu gracia estamos vivos y por tu gracia hemos conocido la salvación y la vida eterna. En ti, Señor, queremos seguir dependiendo, confiando, y que nuestra fe esté al 100% en ti, no dudando jamás,
sino creyendo que lo imposible tú lo haces posible. Señor, que tu Espíritu Santo siga obrando en nosotros y que nosotros tengamos la disposición de hacer un lado nuestro ser, de hacer un lado nuestros pensamientos, de hacer un lado nuestros deseos carnales, sacrificar esa carne para poder vivir una vida de compromiso, una vida de responsabilidad contigo, para el que todo lo puede hacer. Tenemos el gran compromiso y la gran responsabilidad de mostrarte a ti, pero no naturalmente con una simple enseñanza, sino extraordinariamente, sobrenaturalmente con nuestras personas, que la gente vea verdaderamente a Cristo, que podamos llegar a la altura del Señor de decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo. Y no es vanagloria, sino todo lo contrario, es darte todo el honor, es darte toda la gloria a ti, Señor, porque tú nos has dado todo eso, nos has hecho coherederos de tu Hijo Jesucristo y nos has trasladado a su reino. Y por eso tenemos que vivir como ciudadanos de un reino maravilloso, para que este reino se extienda a muchas personas en todas las naciones del mundo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.